Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de matemáticas. Antes de empezar quiero recordarte que en la descripción del vídeo hay un cronoíndice para que cuando quieras repasar alguno pues vayas directamente pinchando en el instante indicado. Después, si no te has suscrito, te recuerdo que es buena idea que lo hagas para que recibas notificación puntual de cada vídeo nuevo que vaya subiendo. Bueno, una vez dicho esto, vamos allá. Vamos a ver las potencias, las raíces y los logaritmos en los números reales. Vamos allá. Las raíces y las potencias. Bien, aunque ya lo habíamos comentado para los números racionales, voy a repetir la definición. Y aquí la raíz tiene más sentido que los números racionales porque aquí siempre va a existir raíz, salvo algunos casos que ya veremos. Decimos que un número real es una raíz enésima o raíz de orden n de un número real b. Se ocurre que ese número a elevado a n da lugar al número b. Es decir, la raíz enésima es la operación contraria de elevar a n. Lo que pasa es que puede haber varias raíces, como ahora vamos a ver. Bien, vamos a hacer vamos a reflexionar sobre el concepto de raíz y vamos a tener en cuenta varios casos. Primero, cuando n es el orden de la raíz. Y aquí n es un número que es mayor que 1, número entero mayor que 1. Porque 1 no tiene interés, porque ¿cuál es el número que elevado a 1? Da ese número, pues evidentemente el mismo. El orden de 1 no tiene interés. Cuando sí que hay interés, cuando es mayor que 1. Después hay dos casos importantes, cuando n es par y cuando n es impar. Si n es par, no siempre va a haber raíz enésima. Por ejemplo, cuando el caso de n igual a 2, no existe raíz cuadrada de ningún número negativo. En el contexto de los números reales. En el contexto de los números complejos sí que existe. Concretamente, los números i menos i son raíces cuadradas de menos 1. Sin embargo, en los números reales no hay ningún número, por la regla de los signos, que es elevado al cuadrado de negativo. Porque un número elevado a un exponente par, en este caso 2, da no negativo. Da positivo si es distinto de 0 y 0 si es 0. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los números reales, cuando es positivo el número, van a haber dos raíces cuadradas, dos raíces cuartas, dos raíces sextas. La raíz de una va a ser positiva y otra negativa, y ambas van a tener el mismo valor absoluto. Sin embargo, en C va a haber, para cualquier número distinto de 0, va a haber exactamente 4 raíces cuartas, 6 raíces sextas, 8 raíces octavas, y así sucesivamente. De hecho, no importa si es par o impar, que va a haber tantas raíces como distintas como indique el índice de la raíz. Bueno, esto te lo comento como una curiosidad, pero aquí lo interesante son los números reales. Cuando el orden es par, no existe ninguna raíz de un número negativo. Solamente existen raíces de ese orden par de los números que son o 0 o positivos. Y si son positivos, recuerda que va a haber dos raíces de orden par. Una va a ser positiva, otra negativa, y ambas van a ser del mismo valor absoluto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, 4 tiene dos raíces cuadradas, 4 y menos 4. Perdón, 2 y menos 2. Y aquí viene, esto de aquí es, como te he dicho, tiene dos raíces enésimas, o en el caso de que n es par. ¿Qué pasa? Que cuando
escribimos esto, nos vamos a referir a la raíz positiva. Hay dos, una positiva y otra negativa, pues nos vamos a referir siempre a la raíz positiva. Aquí, si te habrás dado cuenta, aquí hay una especie como de rabito. Y yo normalmente escribo esto así. Eso es porque en algunos libros esto es el conjunto de las raíces cuadradas y esto hace referencia a la raíz cuadrada positiva. Yo normalmente uso esto con el mismo significado de este. Bien, a ese símbolo se le llama radical. Y es una manera, en el caso de que n sea par, es una manera de elegir raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas. Y es elegir la que es no negativa. Si nos queremos referir a la negativa, pues ponemos un menos delante del radical. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, raíz cuarta 16. Esta es la raíz cuarta positiva de 16 y es 2. Y esta es la raíz cuarta negativa de 16. Muy bien. Bien. Y esto es una cosa importante que, como ya vimos en el vídeo anterior de cuáles eran los números reales, las raíces, la notación de radical nos va a proporcionar una nueva manera de escribir números. Ya sabemos escribir números con fracciones y ahora tenemos una nueva manera, que esos son los radicales. La mayoría de los radicales nos van a proporcionar maneras de escribir números irracionales. Salvo unas poquitas excepciones, la mayoría van a ser irracionales. Luego ya tenemos una nueva manera de escribir números con precisión exacta. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando el índice de la raíz es impar. En este caso siempre va a haber raíz. Da igual que sea negativo. Lo que pasa es que el índice de la raíz, perdón, el signo de la raíz va a ser el mismo que el número original. Por ejemplo, raíz cúbica de 8 negativo es 2 negativo, porque menos 2 elevado a 3 es menos 8. Raíz quinta de 1 negativo es menos 1, porque menos 1 elevado 1 negativo elevado a 5 da 1 negativo. Bien, igual que antes, estos símbolos se llaman radicales y cuando es de orden impar, pues no hay problema. Con el signo. Venga, vamos a ver algunas propiedades de la aritmética con radicales. Bien, esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Porque en muchos libros esto está mal. Aquí la raíz enésima de a la n, muchas veces muchos libros lo ponen como a, porque la idea es que la raíz enésima es la operación contraria. Lo que pasa es que esto no es exacto, porque cuando n es par estamos tomando la raíz, hay dos raíces, una positiva y otra negativa, y estamos tomando la raíz no negativa. Luego, esto en realidad es el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, la raíz cuarta de menos 2 elevado a 12 es el valor absoluto de menos 2 elevado a 3, que es 8. Y no menos 8. ¿De acuerdo? Con esto hay que tener cuidado. Sin embargo, si entonces la raíz enésima de una potencia es si el índice de la raíz divide al exponente, es el valor absoluto de a elevado a la división del exponente entre el índice de la raíz. En el caso de que n sea par y divida a. ¿De acuerdo? Y si es impar, pues ya no hay problema, no nos tenemos que preocupar. Esto sí que es verdaderamente sin valor absoluto. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Esta es la raíz cuadrada
El radical, la raíz cuadrada positiva de menos 2 elevado a 6, que eso es valor absoluto de menos 2, elevado a 6 dividido entre 2, que es 3. Que eso es 2 elevado a 3, que es 8. La raíz cuarta positiva, o mejor, de menos 2 elevado a 20, pues dividimos 20 entre 4 y ponemos valor absoluto de menos 2 elevado a 5. Pues eso, 2 elevado a 5, que es 32. Esto es la raíz cúbica de menos 2 elevado a 9. 9 lo dividimos entre 3, da 3, pues esto es menos 2 elevado a 3, que es menos 8. La raíz quinta de menos 2 elevado a 10. 5, 10 entre 5 es 2, pues es menos 2 elevado a 2, que da 4. Bien. Vamos a continuar, vamos a ver más propiedades. Aquí una propiedad es que el radical del producto es el producto de los radicales. Aquí hay veces que conviene pasar de izquierda a derecha, tenemos una cosa escrita así y nos conviene escribirla así. Y otras veces la tenemos escrita de esta manera y nos conviene escribirla de esta otra. Bien, vamos a ver aquí. Aquí, por supuesto, estamos suponiendo que se puede. Porque, por ejemplo, si esto es par y esto es negativo, pues dentro de los reales no estaríamos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver ejemplos en un sentido y en otro. Bien, aquí tenemos la raíz cúbica de 2 elevado a 6 por 5 elevado a 3. Pues eso es el producto de la raíz cúbica de 2 elevado a 6 por la raíz cúbica de 5 elevado a 3. Esto es 2 elevado a 6 dividido entre 3, que es 2. Y esto es 5 elevado a 3 dividido entre 3, que es 1. Y 5 elevado a 1 es 5. Y 2 elevado a 2 es 4. Esto daría 20. ¿De acuerdo? Aquí vamos a un ejemplo que ilustra cuándo es conveniente ir en sentido contrario. Es decir, de algo que está escrito así en algo que está escrito así. Bien, aquí imagínate lo que hacemos es vamos a factorizar cada uno de los números que hay dentro de la raíz. Entonces, si factorizamos 18 nos queda 2 por 3 elevado al cuadrado, y si factorizamos 12 nos queda 2 al cuadrado por 3. Estas no se puede hacer directamente, no queda algo bonito, y esto tampoco queda bonito. Sin embargo, si lo metemos todos dentro del radical, es decir, hacemos el radical del producto de lo que hay dentro, pues nos van a quedar 2 al cubo por 3 al cubo. 2, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos 2 doses, pues nos va a quedar 2 al cubo. Y aquí tenemos 2 treses multiplicándose, más 1 más, pues 3. Eso ya nos van a quedar potencias divisibles entre 3, que las vamos a poder sacar fuera y nos va a quedar fácil de hacer. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos raíz quinta de 2 elevado a 11 por 7. Aquí estamos usando esta propiedad, que es el radical de orden n de una fracción es la fracción de los radicales de ese orden. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, por supuesto, no haya problemas con los signos, que suponemos que no lo hay. Por ejemplo, en el caso de n par A y B negativos, pues evidentemente habría problemas. Bien, pero cuando se puede, se da esta igualdad. Bien, entonces, estamos viendo la división, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es lo mismo que el radical de orden 5 de la división esta. Entonces nos queda 2 elevado a 10, nada más, porque este 2 elimina uno de estos 12 y este 7 cancela este 7. Ahora, 2 elevado a 10, la raíz quinta de 2 elevado a 10 es 2 elevado a 10 dividido entre 5, que es 2, 2 elevado a 2, que es 4. ¿De acuerdo? Bien, por último, la última propiedad es que yo tengo un radical de otro radical, pues se multiplican los órdenes, es igual a un solo radical de orden la multiplicación de los radicales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo la raíz cúbica de la raíz cúbica de 2 elevado a 27, lo puedo hacer de dos maneras. O bien secuencialmente, primero hago la raíz cúbica de 2 elevado a 27, que me da 2 elevado a 9, y a él le vuelvo a hacer la raíz cúbica, que me da 2 elevado a 3, que eso es 8. O puedo hacer 3 por 3, 9, pues esto es la raíz de orden 9 de 2 elevado a 27. 27 entre 9, 3. Esto es 2 elevado a 3, que evidentemente da lo mismo que antes.
Bien, ya depende de lo que más convenga en cada caso. Continuamos. Bien, ahora vamos a decir una cosa importante. Y es que vamos a conectar las potencias con las raíces. Y es que todo radical puede interpretarse como una potencia. Vamos a ver. Vamos a considerar este radical de aquí. Y nos vamos a preguntar, si esto fuera una potencia, ¿cuál sería el exponente? O de otra manera, ¿existe algún exponente x de tal manera que a elevado a x sea lo mismo que el radical de orden n de a? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a coger a positivo para evitarnos problemas y vamos a suponer que existe un x, que existe un exponente tal, de esa manera. Entonces, y vamos a elevar ese exponente, esa potencia, vamos a elevarlo a n. Por una parte, a elevado a x es la raíz enésima, el radical, o mejor dicho, el radical enésimo de a, ¿verdad? Entonces, esto elevado a n da a. Como es positiva, el valor, si n es par, esto sería el valor absoluto de a, pero como hemos cogido a positivo, nos vuelve a dar a. Que a es a elevado a 1, evidentemente, ¿verdad? Pero por otra parte, como tenemos una potencia, es la multiplicación de los exponentes, con lo cual nos queda a elevado al exponente x por n. Como las dos cosas tienen que ser lo mismo, nos tiene que ocurrir que x por n valga 1. De aquí despejamos x y nos dice que x tiene que ser 1 partido de n. Es decir, el radical de orden n de un número positivo a es elevar a 1 partido n el número a. Lo podemos interpretar así. Bueno, pues de aquí esto lo vamos a plasmar en una definición. Bien, vamos a coger a un número positivo. Entonces, consideremos la fracción z partido n. Irreducible. Como es irreducible, el denominador es positivo. Porque por definición las fracciones reducibles tienen denominador positivo. Bien, entonces vamos a definir el valor de a elevado a la fracción z partido n como el valor de este radical. El radical de índice n, el denominador, de a elevado al numerador. No importa que z sea negativo, que esto se puede. Bien, ¿qué pasa si es un número racional? Irracional, perdón. Si tenemos un número irracional, pues entonces vamos a definir a elevado a ese número irracional de la siguiente manera. Nos vamos a coger como es irracional, lo podemos ir aproximando tanto como queramos por fracciones, ¿verdad? Irreducibles. Vamos a cogerle irreducibles para no tener problemas. Bueno, pues entonces vamos a ir calculando para cada fracción irreducible que vaya aproximando a este número irracional, vamos a ir calculando a elevado a esa fracción irreducible. Bueno, pues esos valores se van a ir aproximando a algo. Pues ese algo a que todos esos valores se van aproximando, pues va a ser por la definición el valor del exponente este, de la potencia esta. ¿De acuerdo? A elevado a este número irracional, él se define como el valor al cual se van acercando los resultados de todas esas potencias. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos hacer tranquilamente porque ya sabemos que los números reales les pasa que si tienen una sucesión de valores que se acercan a algo, ese algo es un número real. Bien, vamos a ver qué pasa si A es negativo. Bien, si tenemos una fracción irreducible de número entero, si n es impar, no va a haber ningún problema, porque las raíces enésimas de orden impar, los radicales enésimos de orden impar, siempre van a existir, ¿verdad? Pues entonces no hay ningún problema en definirlo así, la potencia. ¿Qué pasa si n es par? Bueno, pues aquí hay dos casos. El caso de que z sea par o que sea impar. Si z es par, negativo elevado a algo par, pues
positivo. Y esto lo podemos hacer. Pues lo definimos así. Ahora, como z sea impar, entonces a elevado a z va a ser negativo y no vamos a poder definir esto. Entonces, esto no está definido en los números reales. Fíjate que si z es par, no se define de esta manera, no raíz enésima de o radical enésimo de a y todo ello elevado a z, porque entonces no podemos hacer dentro de los números reales el radical enésimo del número a, porque a estamos en el caso en que a es negativo. Sin embargo, si hacemos primero la potencia de a elevado a z, como z es par, se nos va a hacer positivo y ya la vamos a poder calcular el radical enésimo, que es la raíz no negativa o en este caso positiva, porque si a es negativo, esto a elevado a z es positivo, entonces es la raíz enésima positiva, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Pues que esto que acabamos de ver, pues ya nos dice que vamos a tener problemas para los números irracionales. Porque ¿qué pasa si cogemos una base negativa y nos vamos aproximando con fracciones irracionales que tengan denominador par y numerador impar? Porque no va a estar definida la potencia. Eso nos hace que no podamos definir el exponente irracional para el caso de la base negativa. Dentro del R no lo podemos hacer. Sin embargo, en C ya las cosas van a cambiar y ya sí vamos a tener más juego para hacer esta definición. Pero bueno, esos ya son otros cuentos, son otras aguas de otros mares y ahora mismo estamos en los números reales. Pero bueno, yo te cuento los números complejos para que sepas que no es que no exista, simplemente que en el contexto de los números reales no se puede. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Ahora te voy a pedir que hagas una cosa. Te voy a pedir que pares el vídeo y que hagas estas operaciones. Lo que pasa es que antes de nada voy a explicarte un poquito esta parte de aquí que dice racionalizar, que yo fíjate que lo he llamado simplificar. ¿Por qué lo he llamado simplificar y no directamente racionalizar? Bien, por un motivo. Porque intuitivamente dividir entre un número irracional es más complicado que dividir entre un número entero, ¿verdad? Entonces, simplificar esta fracción es convertir esta fracción en otra equivalente que tenga denominador un número entero. ¿De acuerdo? Bien, pues a esa operación se llama racionalizar. Aunque yo aquí la he llamado, ¿cómo es? Simplificar. Bien. Entonces yo te recomiendo que hagas pausa en el vídeo y lo intentes por ti mismo. Y que una vez que lo hayas intentado por ti mismo, compares las soluciones con lo que tú has intentado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Te voy a hacer unos comentarios. Bueno, aquí no creo que haya habido ningún problema, ¿verdad? Porque esto es simplemente hacer 10 elevado a 3 dividido entre 6, que esta es una fracción que se puede simplificar y que queda la raíz cuadrada de 10, ¿verdad? Porque elevar a un medio y hacer la raíz cuadrada, no negativa. O en este caso positiva, porque el único caso que es neutro es cuando lo que hay dentro de la raíz del radical es 0. Bien, aquí pues son potencias de 2, pues aquí tenemos distintos denominadores, pasamos a exponentes, a potencias. La multiplicación de potencias de la misma base es la suma de los exponentes. Simplificamos el exponente. A ver, aquí el exponente nos sale mayor, el numerador mayor que el denominador. Pues entonces lo podemos ver como un número entero positivo más una fracción de numerador menor que el denominador. Bueno, pues eso lo partimos en dos partes, que nos va a dar un número entero
por una raíz que no se puede, que va a estar ahí, que no nos la vamos a poder quitar. Esto se llama, en otros sitios lo llaman extraer de la raíz. Y es así de fácil. Cuando conocemos que una raíz equivale a una potencia. La podemos ver como potencia. Los radicales los podemos ver como potencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí unos partidos la raíz cuadrada positiva de 2. Esto es 1 partido 2 elevado a un medio. Bien. Para que esto sea un número entero, tendríamos que multiplicar por 2 elevado a un medio, ¿verdad? Bien, pues multiplicamos esta fracción por 1, pero 1 escrito de una manera conveniente, que es 2 elevado a un medio partido 2 elevado a un medio. Entonces, al hacer esta multiplicación, arriba nos queda esto, pero abajo nos queda un número entero, que es 2 elevado a 1, que es lo que queremos. Entonces, tenemos que esta fracción es equivalente a esta, y ahí esta ya tiene denominado número entero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos este caso que es un poquito distinto, ¿verdad? Es muy parecido al anterior, entonces pues hacemos lo mismo, pues expresamos el denominador como potencia. Entonces, para llegar a un exponente entero, pues hay que añadir a un cuarto, hay que añadirle 3/4, ¿verdad? Bueno, pues vamos a multiplicar por 1, pero escrito de esta manera. 5 elevado a 3/4 partido 5 elevado a 3/4. Porque esta manera de multiplicar nos es útil. Porque al multiplicar así nos va a quedar abajo 5 elevado a 4/4, que es exponente entero, que es lo que buscamos. Arriba nos queda lo que nos quede y abajo nos queda, en este caso, 5 elevado a 1, que es 5. Aquí, después, al hacer esta multiplicación, lo dejamos como 5 aparte de esto, que va a ser una raíz que no se puede simplificar. Y tenemos la suerte de que arriba abajo se nos va. Tenemos un 5 arriba y un 5 abajo, se nos cancela y nos queda raíz cuarta de 5 elevado a 3. Fíjate tú qué curioso, que nos queda esto igual a esto, que esto no es una fracción. Bueno, aquí es un caso parecido. Lo que pasa es que al poner el denominador como potencia, nos queda una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador. Entonces lo que tenemos que hacer es completarla hasta llegar al siguiente múltiplo de 4, que es 8. Pues, ¿qué le tenemos que sumar al exponente para llegar a 8/4? Pues un cuarto, ¿verdad? Pues vamos a multiplicar por 1 escrito de esta manera. 5 elevado a un cuarto partido 5 elevado a un cuarto. Como estamos multiplicando por 1, no estamos cambiando el valor de nada. Pero al haberlo escrito de esta manera, nos va a salir un denominador que va a ser un número entero. Entonces nos queda 5 por 5 elevado a un cuarto, que es 5 por raíz cuarta de 5, partido 5 elevado a 2. Dividimos arriba abajo entre 5 y nos queda raíz cuarta de 5 partido 5. ¿De acuerdo? Luego esta fracción es equivalente a esta. Aquí quizás no te haya salido. Bien, aquí lo que hay que hacer es un truco y acordarse de esta identidad notable. ¿Te acuerdas que te contaron que si yo tengo una suma de dos números y la multiplico por su diferencia, el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado? Pues ¿qué pasa? Vamos a usar este truco. Vamos a usar esta igualdad para que nos van a salir cuadrados y entonces se van a ir las raíces cuadradas. Entonces aquí vamos a multiplicar esto de aquí por 1 más raíz cuadrada de 2. Así nos va a quedar 1 al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 positiva al cuadrado, y eso va a quedar un número entero. ¿De acuerdo?
Entonces, efectivamente lo hacemos así. Esto vale 1 y multiplicado por 1 no cambia el valor. Pues hacemos la operación. 1 por lo de arriba es lo de arriba. Y esto por esto, pues nos queda esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que es 1 menos 2. Y 1 menos 2 da menos 1. Así que cambiamos, multiplicamos arriba y abajo por menos 1 y nos queda menos 1 menos raíz cuadrada de 2, positiva. Y abajo nos queda 1 y divide entre 1 y no hacer nada. Luego, esto equivale a esto. Aquí hacemos lo mismo, multiplicamos por la otra parte. Es decir, si aquí tenemos una resta, tenemos que multiplicar por una suma. Entonces la suma es raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 3. Tanto en el numerador como en el denominador, porque así estamos multiplicando por 1. Y multiplicar por 1 no cambia el resultado. Entonces al hacer esta operación, arriba nos queda esto y abajo nos queda esto al cuadrado menos esto al cuadrado, 7 al cuadrado. 7 menos 3, que eso es 4. Entonces se nos van a ir estos dos 4 y nos van a quedar esto de aquí. Esto de aquí equivale a raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 3 positivo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora te voy a pedir que intentes este. ¿Ya lo has hecho? ¿Ya lo has intentado? Estupendo. Si no, pausa el vídeo e inténtalo. ¿Ya? Venga. Voy a subir un poquito. Bien. Aquí tenemos una raíz cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, claro, una raíz cuarta aparentemente no la podemos eliminar. Pero lo que vamos a hacer, como 4 múltiplos de 2, esto es una raíz cuadrada de una raíz cuadrada. Entonces vamos a usar el truco aplicado 2 veces. Vamos a multiplicar por la suma y nos va a quedar esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces, claro, esto al cuadrado se nos va a convertir, va a pasar de raíz cuarta a raíz cuadrada. Esto de aquí. 2 menos raíz de 2. Y entonces esta fracción que obtenemos la vamos a multiplicar pues por la suma. Por esto de aquí. Para así eliminarnos esta raíz cuadrada. Pues si hacemos eso, nos queda esto de aquí. Que yo por curiosidad he hecho la multiplicación y queda esto de aquí. Pero bueno, si lo dejas así, es suficiente. Bien. Fíjate lo importante que es esa identidad notable que acabo de borrar. Bien. Bueno, aquí hay un ejemplo. Yo te recomiendo que le hagas pausa al vídeo, que lo intentes por ti mismo. Dice que tengas expreses en forma de una única potencia esto de aquí. Este batiburrillo de raíces y fracción. Bien. Venga, dale pausa, inténtalo por ti mismo, por ti misma. Cuando hayas terminado, pues lo hacemos, ¿vale? Ya, estupendo. Espero que te haya salido sin necesidad de mirar la chuleta. En cualquier caso, yo te lo voy a explicar un poquito. Bien, aquí tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo todo como potencia de 2, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a expresar el numerador como una única potencia y el denominador como una única potencia. Si hacemos eso, pues nos queda esta multiplicación. Como la multiplicación de potencia de la misma base es la suma de los exponentes, pues sumar estas fracciones. Que como ya sabemos sumar fracciones, nos queda esto de aquí. He usado aquí, yo he sumado usando el mínimo común múltiplo, que es 15. ¿De acuerdo? Volvemos a hacer abajo lo mismo, nos queda la suma de todos estos exponentes, que eso lo hacemos y nos queda esto. Y ahora, esta fracción es una división, ¿verdad? Bueno, pues la división de dos potencias de la misma base es la resta de los exponentes. Es decir, a 68 partido 15 le tenemos que restar 85 partido 12. Ese sería el exponente que nos queda. Hacemos esa resta y nos queda 2 elevado a menos 153 partido 60. Pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide
que pongamos esto como potencia de exponente positivo. Y aquí tenemos una potencia de exponente negativo. Bueno, pues si te das cuenta, esto es menos 1 por 153 partido 60. Y entonces, que aquí lo he escrito de esta manera. Entonces, el producto, cuando tenemos en el exponente un producto de varias cosas, eso lo podemos transformar en una potencia de potencias. Es decir, 2 elevado a menos 1, que a su vez está elevado a 153 partido 60. Ahora, 2 elevado a menos 1, eso ya lo sabemos hacer, porque 2 es 2 partido 1, y esto es la fracción inversa de 2 partido 1, que es un medio. Bueno, pues ya tenemos una fracción de exponente positivo. Esto de aquí es un medio elevado a 153 partido 60. Bien, vamos a continuar. Aquí te propongo unos cuantos ejercicios para que los hagas ahora y pausa el vídeo. A ver si continúa, si hay algún apartado después. No. Pausa el vídeo, cópialos, hazlo y cuando hayas terminado, pues retoma el vídeo. ¿Ya? ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Pues vamos a ver vamos a ver cómo se hace. Él dice el apartado A. ¿Cómo tiene que ser la arista de un cubo para que el volumen sea de 14 metros cúbicos? Y además añade, da la respuesta con 3 cifras decimales. Bueno, un cubo, como sabes, y si no te lo digo, es un dado, ¿de acuerdo? Y estos laditos se llaman aristas y el volumen de un cubo es base por altura por anchura. Como todos son lo mismo, si esto fuera una caja de zapatos, para que tú me entiendas, pues el volumen que encierra una caja de zapatos es la base, la anchura por la profundidad por la altura. Bueno, en el caso de un cubo, tanto la anchura como la profundidad como la altura son idénticas. Un cubo es lo análogo a un cuadrado, pero en 3 dimensiones. Pues el volumen es el lado por lado por lado, que eso es el lado al cubo. Entonces, el volumen de un cubo por una parte es 14 metros cúbicos y por otra parte la arista, al cubo. Luego tiene que ser igual, lado al cubo tiene que ser igual 14. ¿De acuerdo? Pues hacemos la raíz cúbica y nos queda la raíz cúbica de 14, que si la aproximamos con 3 cifras decimales, nos queda esto, 2,410 metros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el apartado B. Como ver, era muy facilito. Aquí la clave es darse cuenta de que la raíz cúbica es la operación inversa de elevar a 3. Entonces, para eliminar este exponente 3, pues hacemos raíz cúbica. Bien, vamos a ir. El interés anual compuesto de un producto financiero es del 7%. ¿Cuál es el interés trimestral compuesto equivalente? Expresa el resultado como porcentaje que tenga 4 cifras decimales. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué significa interés trimestral compuesto equivalente? Bueno, pues significa que un interés que va actualizando la cantidad cada trimestre, al final nos dé la misma cantidad de dinero que este 7%. Es decir, una cantidad de dinero que no sabemos cuál es porque no nos lo dice, pues al cabo del año nos va a dar lo que teníamos al principio más el 7%. Aquí lo que va a ocurrir, tenemos una cantidad de dinero, al acabar el primer trimestre se incrementa un 7%, al acabar el segundo trimestre se incrementa lo que ya teníamos un 7%, una cantidad, y así sucesivamente. De tal manera que al final del año tenemos un 7%, porque eso es lo que significa que es equivalente, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos las cuentas. Entonces voy a llamar a ese interés, que desconozco cuál tiene que ser, porque es lo que tenemos que averiguar, y por ciento, ¿de acuerdo? Como no nos dicen el capital que hay al principio, pues ese es lo he llamado C0 de capital inicial. Bueno, pues
Pues en el trimestre 0, es decir, al principio, cuando todavía no ha pasado nada, tenemos el capital inicial. Aquí voy a poniendo el trimestre y aquí la cantidad acumulada. Al finalizar el trimestre primero, lo que vamos a tener es la cantidad inicial más el interés generado. Bien, como no es sí, pues es al capital inicial le añadimos el i% de esto, que eso multiplica la fracción i partido 100 por C0. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común C0, porque esto te lo puedes imaginar como 1 por C0. Pues el C0 está multiplicando en los dos sitios, sacamos factor común y nos queda 1 más i partido 100, todo ello por C0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a tener al final del segundo trimestre? Pues vamos a tener lo que teníamos al principio del segundo trimestre, que es justo lo que teníamos al final del primer trimestre, más el i% de lo que teníamos al principio del segundo trimestre, que eso es i partido 100 por lo que tenemos al principio del segundo trimestre. Bueno, esto lo podemos imaginar que es 1 por esto de aquí, pues sacamos factor común en el corchete y nos queda 1 más i partido 100 todo por el corchete. Esto de aquí. 1 más i partido 100 por el corchete. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate tú, al hacer esta multiplicación nos queda 1 más i partido 100 al cuadrado por capital inicial. Esto es lo que tenemos al finalizar el segundo trimestre. Entonces, ¿qué vamos a tener al finalizar el tercer trimestre? Pues vamos a verlo. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Esto es lo que tenemos al principio del tercer trimestre. Al final tendremos, como es un interés compuesto, pues vamos a tener el i partido 100 más de esto. Pues a esto le añadimos i partido 100 de esto, que eso lo calculamos multiplicando la cantidad por i partido 100. Entonces, esto es 1 por el corchete, más i partido 100 por el corchete, pues sacamos factor común del corchete. Y nos queda 1 más i partido 100 todo por el corchete, que es esto de aquí. Entonces, si hacemos la multiplicación, nos queda 1 más i partido 100 elevado a 3 por capital inicial. Bueno, ya se ve aquí, se va viendo el patrón. Y es que para el trimestre 2, el exponente que aquí nos queda es 2, el trimestre 3, el exponente es 3, para el trimestre 1, si te das cuenta, esto es exponente 1, y para el trimestre 4, pues nos va a salir aquí exponente 4. ¿Qué pasa? Que al final del trimestre 4 sea el final del año. Entonces, como es equivalente, pues esta cantidad aquí que la he llamado 1, la he encerrado 1, tiene que ser igual a la cantidad 2, que es el 7%, 1 más la cantidad inicial más el 7% de la cantidad inicial, que si aquí sacamos factor común C0, nos queda 1 más 7 partido 100 por C0. ¿Vale? Pues estas dos cantidades, la 1 y la 2, tienen que ser iguales, porque estamos suponiendo que este porcentaje es equivalente, que este porcentaje trimestral es equivalente a este anual. Bueno, pues entonces igualamos esta cantidad, la cantidad 1, como es equivalente este porcentaje a este en términos anuales, pues nos va a dar la misma cantidad. Vamos a ver. De aquí vamos a ver cómo podemos despejar el interés trimestral. De aquí el primer paso va a ser dividir entre la cantidad inicial, ¿verdad? Y se nos va a ir. Y nos queda esto de aquí. Entonces vamos a quitarnos este exponente 4. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la raíz cuarta positiva. Como este número es positivo, la raíz cuarta positiva nos deja el mismo número. Entonces, si esto es igual a esto, la raíz cuarta positiva de esto tiene que ser igual a la raíz cuarta positiva de esto. Entonces, la raíz cuarta positiva de esto es justo lo que hay dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Y la raíz cuarta positiva pues lo indicamos con la notación de radical. Bien, restamos. Si esto es igual a esto menos 1 va a ser igual a esto menos 1. Esto menos 1 es i partido 100 y esto menos 1 pues se queda así. No podemos simplificar. Ya casi, ¿verdad? Pues queremos dejar el i solito, pues multiplicamos por 100, porque lo contrario de dividir entre 100 es multiplicar por 100. Entonces, si esto lo multiplicamos por 100, se nos va a ir el denominador. Entonces,
si esto es igual a esto por 100 tiene que ser igual a esto por 100. Entonces, esto por 100 es y esto por 100 es pues todo esto por 100. Bueno, pues ya tenemos la formulita que nos permite calcular el interés y. Y es esto de aquí, esta expresión. Bueno, pues como nos piden con 4 cifras decimales, esto con exactitud es así, ¿de acuerdo? Entonces las primeras 4 cifras decimales son 7058 y después sigue un 5 y después no son 0 luego, esto está más cerca del 9 que del 8. Pues lo aproximamos como 1,759 ¿de acuerdo? Este es el tanto por ciento. El I% es 1,7509%. Ese es el interés trimestral equivalente a un 7%. Bien, vamos al siguiente. Esto está muy bien. Este ejercicio conviene que lo interiorices, porque muchas veces un producto, en vez de expresarlo en forma anual, te lo dan en forma mensual, o trimestral, o bimestral, etc. Entonces, si quieres comparar cómo sería un interés anual, lo quieres traducir a un interés trimestral, o un interés semestral, o un interés bimestral, pues ya sabes más o menos qué razonamiento tienes que seguir. Bien. El siguiente ejercicio también es muy interesante y tiene mucho interés práctico. Dice, 2 tarjetas de crédito cobran a sus clientes un interés mensual compuesto del 1,20% y del 2,3% respectivamente. ¿Cuáles son los intereses anuales equivalentes respectivos? Responde en forma de porcentaje con 4 cifras decimales. Bien, aquí vamos a hacer, vamos a usar el mismo razonamiento. Fíjate que en el ejercicio anterior nos dimos cuenta de que como en el caso del interés compuesto, pues nos va a quedar 1 más el interés partido 100 elevado al número de periodos. Y eso es el coeficiente de capital inicial. ¿De acuerdo? Pues ya sabemos más o menos cómo funciona la mecánica. Entonces, si para calcular el interés anual equivalente, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos una deuda, la he llamado de 0, y que no la pagamos. Entonces, si no la pagamos, esa deuda va creciendo. ¿Cómo? Pues según el interés que nos dice la tarjeta. En un caso es del 1,20% y en el otro caso es de 2,3%. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de 12 meses, pues se habrá incrementado 12 veces de acuerdo a esta ratio, a este coeficiente. Entonces nos va a pasar este coeficiente elevado a 12. Vamos a tener una deuda, si no hemos pagado nunca nada, de 1 más 1,20 partido 100 elevado a 12. Y todo ello por la deuda inicial. Con el 2,3% lo mismo. ¿De acuerdo? 1 más 2,30 partido 100, todo ello elevado a 12 por el capital, por la deuda inicial. Bueno, si fuera en el caso de una deuda de un interés anual, pues y por ciento anual, pues nos va a dar al final del año 1 más IA partido 100, el interés primero, que lo he denotado así, con una letra A, elevado a 1. Porque solamente hay un periodo, porque es anual. En un año solamente se efectúa una multiplicación. Pues entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Y aquí, en el caso B, estas dos cosas también tienen que ser iguales. Entonces debe ocurrir que esto sea igual a esto de aquí sea igual a esto de aquí, pues lo plasmamos en una igualdad. Y vamos despejando. Lo que tenemos que despejar es el interés equivalente anual, que lo he llamado IA, ¿de acuerdo? Pues el primer paso es dividir entre el capital, entre la deuda inicial. Y nos queda que 1 más IA partido 100 es igual a esto. Que esto directamente lo he puesto, esto es 1 más 1 más 1,012.
y todo ello elevado a 12. Si resto 1 me va a quedar esto y si después multiplico por 100 me va a quedar el IA. Luego al final de hacer estos dos pasos, restar 1 en ambos miembros de la igualdad y después multiplicar por 100 en ambos miembros, nos queda esto de aquí. Y equivalentemente, para el caso B, haciendo lo mismo, pues nos va a quedar que el interés equivalente anual en el caso B es esto de aquí. Bueno, pues hacemos la cuentecita con 4 cifras decimales y nos queda que el interés equivalente a en porcentaje es este de aquí y el interés B en porcentaje es este de aquí. Y además fíjate qué curioso, si te das cuenta, 1,20 es un poco más grande que la mitad de 2,30, porque la mitad de 2,30 es 1,15. Sin embargo, al cabo del año nos queda un interés que es el interés primero es ligeramente inferior a la mitad de este interés, porque la mitad de este interés del 31 es 15,5 y aquí no llegamos a 15,5 y esto es un poquito más de 31. Bien, entonces fíjate que esto, la relación que había entre los dos intereses no se mantiene. Bien. Bueno, quiero esto de la, además, fíjate que en un 1,20% mensual, anualmente un 15%, es un poquito más que el 15%, y un 2,30% mensual, anualmente es un poco más que un 31%, lo cual es una barbaridad. Entonces, es muy importante que normalmente las tarjetas de crédito suelen presentar su interés en forma mensual, aunque por ley están obligadas también a indicarte el TAE, que es la tasa anual equivalente, el interés anual equivalente, pero eso lo hacen con letra pequeñita que hay que mirar no con lupa, sino con microscopio. Pero el interés mensual sí que lo ves fácil. Claro, se ve muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay gente que a lo mejor no puede pagar un 7% porque tiene un préstamo y para poder pagar, pues resulta que tira de la tarjeta de crédito. Que a lo mejor estamos hablando de en torno entre un 15 y un 30% de interés anual. Pues si no podía pagar un 7% anual, tú imagínate, un 20 y tantos por ciento lo va a pagar todavía menos. Lo va a poder pagar todavía menos. Porque si no podía pagar, afrontar un 7% de interés, por ejemplo, pues un 20% o un 28% o un 19%, pues tampoco. Pues hay gente que por desconocimiento ha actuado así y se ha metido en problemas, serios problemas. Ya te he perdido la casa y todo. Así que este ejercicio tiene importancia práctica. Cuando tú veas, y te recomiendo que si tienes tarjeta de crédito o conoces a alguien que la tenga, pues que calcules el interés anual equivalente para que tengas conciencia un poquito de cuál es el sobrecoste de la tarjeta. Bueno, pues continuamos con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio técnico que nos pide racionalizar. Bueno, pues aquí hacemos lo de antes. Pasamos a potencia y bueno, completamos hasta el siguiente exponente entero. 2 tercios, pues 3 tercios. ¿Qué es lo que hay que añadir a 2 tercios para llegar a 3 tercios? Pues 1 tercio, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar por 1 escrito de esta manera. T elevado a 1 tercio partido T elevado a 1 tercio. Que eso si lo hacemos, al final nos da esto. ¿Vale? Venga. 4 partido raíz quinta de 2 elevado a 6. Pues ponemos esto, el denominador, como una potencia, que es, en este caso va a ser 2 elevado a 6 quintos. Bueno, ¿cuál es el siguiente entero más próximo? Pues 10 quintos, ¿verdad? Que hay que añadirle a 10 quintos para llegar, que hay que añadirle a 6 quintos para llegar a 10 quintos, pues 4 quintos. Pues tenemos que multiplicar por 1 escrito de esta manera. Así vamos a completar el exponente del denominador para hacer que sea
resultado un número entero y no una raíz ahí colgando. Pues lo hacemos y nos queda esto aquí. Podemos simplificar el 4 y nos queda esto. Bien, aquí ya tenemos 10 partidos raíz cuadrada más algo. Bueno, pues aquí tenemos que usar el truco que te mencioné antes, que es este íntegro notable. Si tenemos una suma y la multiplicamos por la resta de los elementos que están sumándose, pues nos va a quedar la resta de los cuadrados que teníamos del número al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Van a desaparecer las raíces cuadradas. Bien, pues entonces aquí tenemos una suma, pues tenemos que multiplicar por una resta. Pues la resta de raíz cuadrada menos 1. Bueno, pues escribimos 1 escrito de esta manera, que es la que nos conviene. Pues hacemos esa multiplicación, nos queda 10 por lo de arriba y esto por lo de abajo. Y entonces esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que es 2 menos 1, que es 1. Entonces nos queda lo de arriba nada más, porque dividir entre 1 es no hacer nada. ¿De acuerdo? Bien, esto de aquí. 8 partido 5 menos raíz cuadrada de 2. Volvemos. Aquí tenemos una resta. Si multiplicamos por la suma, 5 más raíz cuadrada de 2, pues nos va a quedar resta de cuadrados. Entonces el cuadrado de esto va a eliminar la raíz que nos molesta y vamos a tener lo que queremos, que es un denominador entero. Bueno, pues multiplicamos esta fracción por 1, escrito convenientemente, que en nuestro caso es esta. 5 más raíz cuadrada de 2 positiva, partido 5 más la raíz cuadrada positiva de 2. ¿De acuerdo? Pues hacemos esto, nos va a quedar esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que es 25 menos 2, que es 23, y arriba 8, pues por lo que estamos multiplicando, que es 5 más raíz cuadrada de 2. Lo dejamos así y ya está. ¿De acuerdo? A menos que, claro esté, que en un caso real, que estemos haciendo operaciones, pues sí que nos interesa quitar el paréntesis. Bien. Continuamos. Dice, expresa en forma de una única potencia de exponente positivo. Venga, pues vamos allá. Dice, raíz cúbica de 5. Pues esto es directo, ¿verdad? 5 elevado a un tercio. Raíz cuarta positiva de 7 elevado a 9. Pues esto es 7 elevado a 9 cuartos. Aquí no hay... Esto es súper directo. Aquí, 1 partido raíz cuadrada de 2. Bueno, 1 es la raíz cuadrada positiva de 1. Bueno, pues esto es la raíz cuadrada positiva. Esto es 1 elevado a un medio, partido 2 elevado a un medio. Que eso es un medio todo ello elevado a un medio. Ya está, ya hemos terminado. Podríamos haber pensado que esto también era la raíz cuadrada de un medio. Y hacer la raíz cuadrada de un medio, elevar a un medio. Esto... Aquí tenemos dos números distintos. Bueno, no pasa nada, porque si nos damos cuenta, como son números muy fáciles, son potencias de 2. Entonces esto es 2 elevado a 2 y esto es 2 elevado a 3. Pues aquí tenemos 2 elevado a 3, que está elevado a un medio, que está elevado a 3. Pues multiplicación de los exponentes. 3 por 3 por un medio, que es 9 medios. Pues división de potencia de la misma base, restamos exponentes. Y 2 menos 9 medios menos 5 medios. Porque esto es lo mismo que 4 medios y 4 menos 9 menos 5. Pero nos pide que sea exponente positivo. Y aquí tenemos exponente negativo. Pues esto lo ponemos como menos 1 por 5 medios. Un producto, cuando tenemos en el exponente un producto, pues esto es potencia de una potencia. Pues 2 elevado a menos 1, que está elevado a 5 medios. Esto es un medio que está elevado a 5 medios. Ya tenemos potencia de exponente positivo. Bien, aquí tenemos un pequeño batiburrillo de raíces y de división de productos, que todas son del mismo de 3, pues ponemos todo como potencia. Esto es 3 elevado a 1 por 3 elevado a un medio. Sumamos exponente 1 más un medio. Esto es 3 elevado a un tercio por 3 elevado a 2 quintos. Pues sumamos un tercio más 2 quintos. Y nos queda esto de aquí. División de potencia de la misma base. Pues restamos exponentes. 3 medios menos 11 partido 15. Y nos da esto de aquí, 23 partido 30, que ya es positivo. Se nos queda así, como 3 elevado a 23 partido 30. Y ya vamos con el último, que es raíz cuadrada 7, raíz séptima de 5 partido raíz cúbica de 2. Pues esto es 5 elevado a un séptimo partido 2 elevado a un tercio. Bien, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Y es que no son potencias de la misma base ni son los mismos exponentes.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo todo, son fracciones, vamos a ponerla como del mismo denominador. Entonces, esto es el mínimo con múltiplo de 7 y 3, 21, pues esto es 5 elevado a 3 partido 21 y 2 elevado a 3 partido 21, 7 partido 21. Bueno, esto es 2 elevado a 7, que está elevado a 1 partido 21, y esto es 5 elevado a 3, que está elevado a 1 partido 21. Potencia común, pues está el exponente y de una fracción. Esto es 5 elevado a 3, 125, y 2 elevado a 7, 128. Que no han salido números muy fáciles, muy parecidos, pero distintos. Pues 125 partido 128 elevado a 121. Esto era un poquito de ingenio, para que pensaras. A ver si se te ocurre algo. Si te has atascado aquí no importa. Ya sabes, si te aparece en algún ejercicio o en alguna situación algo de este tipo y necesitas ponerlo como potencia, ya sabes cómo actuar. Bueno, espero que te haya salido todo, casi todo. Quizá este no te haya salido, pero bueno, no te preocupes porque ya sabes que era fácil que ahí si cayeras, pero los otros sí eran fáciles. Bueno, si no te ha salido alguno de estos y no ha sido un despiste, pues espero que hayas tomado nota para que la próxima vez sí lo sepas hacer. Pues vamos a continuar. Vamos con los logaritmos. Bueno, el logaritmo. Bien, el logaritmo de base b de un número a es preguntarse cuál tiene que ser el exponente de b de la base b, por eso le he usado la letra b, para que el resultado sea a. Bien, aquí, como antes comentamos con las potencias, pues las potencias, para poder considerar potencias irracionales, de exponente irracional quiero decir, pues la base tiene que ser positiva porque si no, no hay manera. Entonces aquí el argumento, la base va a ser un número positivo distinto de 1. Digo distinto de 1 porque si es 1, pues no tiene, es un caso degenerado, ¿verdad? Porque 1 elevado a algo siempre va a dar 1. Entonces, si el argumento es distinto de 1, pues no va a tener solución. Así que el caso base 1, pues no tiene interés ninguno. Bien, pues esta operación se escribe así. Logaritmo de base b, y se dice así, logaritmo de base b del número a. El a es el argumento y este numerito de aquí la base. Y aquí el valor de esto es el número al que hay que elevar b para que el resultado sea. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, trata de hacerlos tú. Logaritmo de base 10 de 1000 es a qué número hay que elevar 10 para que el resultado sea 1000. Bueno, evidentemente a 3, porque 10 por 10, 100, por 10, 1000. 10 elevado a 3 da 1000. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Trata de hacerlo tú. Dale pausa al vídeo y piénsalo antes de continuar. ¿Ya? Venga. Esto de aquí significa a qué número hay que elevar 10 para que el resultado sea 0,1. Bueno, 1 dividido entre 10 es 0,1 y 1 dividido entre 10 es elevar a menos 1. Pues el resultado es menos 1. Bien. ¿A qué número hay que elevar 2 para que el resultado sea raíz cuadrada positiva de 2? Bueno, eso está claro, ¿verdad? Porque esto es el 2 elevado a un medio. Pues es un medio. Bien. ¿A qué número hay que elevar 3 para que el resultado sea esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es escribir esto en forma de potencia, de base 3. Y lo que sea el exponente, pues va a ser el resultado, ¿verdad? Bien, pues esto es 3 elevado a 1 partido 3 elevado a un cuarto. Que esto es 3 elevado a 1 por 3 elevado a menos un cuarto. Que esto es 1 más un cuarto negativo. O lo que es lo mismo, a 1 le restamos un cuarto. 1 es 4 cuartos, le restamos un cuarto, pues nos queda 3 cuartos. Bueno, pues hay que elevar 3 para que el resultado sea 3 elevado a algo. Pues ese algo, evidentemente. 3 cuartos, ¿verdad? Venga. Logaritmo de base 9 de 3. Bueno, aquí ya parece que es un poco más difícil, ¿verdad? Pero en realidad no, porque si lo pensamos bien,
3 es la raíz cuadrada de 9. Bueno, pues esto es 9 elevado a un medio. Pues el logaritmo de 9 elevado a un medio es a que hay que elevar 9 para que el resultado sea 9 elevado a un medio. Evidentemente a un medio, ¿verdad? Entonces todos estos ejercicios siempre se pueden hacer pensando de esta manera, es decir, convirtiendo el argumento a una potencia, pasando la forma de potencia, de base la potencia del logaritmo. Y entonces el resultado evidentemente va a ser el exponente de la base. ¿De acuerdo? Bien, eso en los casos fáciles. En los casos difíciles, por ejemplo, si aquí hubiera puesto logaritmo de base 3 de 10, pues 10 no es fácil ponerlo como potencia de 3. Eso, ahí ya hay que acudir a aproximaciones numéricas, es decir, la calculadora. ¿De acuerdo? Bien, pero cuando sí es bonito o es fácil, es razonando de esta manera. No obstante, siempre conviene tener en cuenta lo que son las propiedades de los logaritmos, de lo que voy a pasar a explicarte ahora. Bueno, antes de nada y antes de las propiedades, algunas observaciones. Bueno, como te comenté antes, la base no es 1, es un número real positivo distinto de 1. Después el argumento no puede ser ni 0 ni un número negativo, porque si tengo una base, un número positivo, no hay manera de elevarlo a nada para que el resultado sea negativo, y tampoco 0. Si acaso con el 0 podríamos pensar, por ejemplo, vamos a pensar en 10. 10 elevado a menos 2 es 0,1, 0,01. 10 elevado a menos 3 es 0,001, que está más cerca de 0. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa si lo elevado a menos infinito? Pues esto va a dar 0, ¿vale? Pero es que menos infinito no es un número. ¿Eh? Entonces, ahí vamos a tener problemas. Por eso el argumento 0 tampoco vale. Bien, en los complejos, sin embargo, y te lo cuento así como curiosidad, sí que podemos tener argumentos negativos. Bien, pero eso son otras aguas de otros mares, como dije antes. Bien, después hay unos logaritmos especialmente importantes, que son los logaritmos neperianos, los logaritmos neperianos o logaritmos naturales y los logaritmos de base 10. Los logaritmos neperianos son los logaritmos de base el número e. Y se suelen escribir simplemente con ln o una L mayúscula. Ln de e al cuadrado es a qué hay que elevar e para que me dé el al cuadrado. Pues evidentemente 2. Y esto es lo mismo. ¿A qué número hay que elevar e para que me dé e al cuadrado? Pues es lo mismo, 2. Bien. Y después están los logaritmos de base 10, porque tenemos 10 deditos. Y el 10 para nosotros es un número muy, muy importante. Pues estos logaritmos normalmente se suelen escribir así. Aunque ya te advierto que aquí hay algunos libros que se refieren al log como logaritmo neperiano, pero no es lo habitual. Log, si no se dice nada, lo habitual es que sea logaritmo de base 10. ¿De acuerdo? Aunque siempre mejor comprobar a qué se refiere el texto, si alguna vez consulta un texto. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Vamos con las propiedades. No solamente te voy a contar las propiedades, sino el por qué son así. A ver, esta propiedad, esto parece súper complicado, pero en realidad es una tontería como un piano. Es como preguntarte, ¿de qué color caballo blanco Santiago? Pues así. Bien, esto de aquí, fíjate en el exponente de b. ¿Esto de aquí qué significa? Significa el número que hay que elevar b para que el resultado sea r. Pues si cogemos eso y lo usamos como exponente de b, ¿cuál va a ser el resultado? R. Pues eso es. Esta cosa así tan complicadita, entre comillas, pues en realidad es esta tontería. Bien, aunque es una tontería, conviene tenerla en cuenta, como ya veremos. Bien, y aquí tenemos otra tontería. Que fíjate tú que no es ninguna tontería porque lo que he usado antes, en el ejemplo anterior, aquí, para hacer estos logaritmos, hemos razonado, he pasado esto a una potencia de base 10, he pasado esto a una potencia de base 10 y el resultado es el exponente. Bueno, sí, tontería, pero no tanto. Son tonterías útiles. Bueno, evidentemente R es el resultado del logaritmo de base b de b elevado a r.
¿A qué número hay que elevar b para que el resultado sea b elevado a r? Evidentemente a r. ¿Mm? Bien, continuamos. Bien, ahora esto es bastante importante y tiene su historia. Bien, vamos a tratar de averiguar una formulita para el logaritmo de la multiplicación del producto de dos números. Te damos dos números reales positivos, r y s, y una base que es un número real positivo distinto de 1, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto r es b elevado al logaritmo de base b de r, y a su vez s es b elevado al logaritmo de base b de s. Bueno, pues tenemos multiplicación de potencia de la misma base, pues sumamos exponentes, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿A qué número hay que elevar b para que nos dé b elevado a algo? Pues evidentemente a ese algo. Pues el resultado de esto es el exponente de esto. Logaritmo de b de r, logaritmo de base b de r, más el logaritmo de base b del argumento s. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los productos. Pues esto es la razón por la que se introdujeron los logaritmos en las matemáticas. Porque antiguamente no es como ahora, que ahora tenemos las calculadoras, apretamos unos cuantos botoncitos y en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos los resultados. Antiguamente no. Antiguamente, hace dos siglos, pues la gente pues se las veía y se las deseaba para hacer unos cálculos que ahora para nosotros ni nos enteramos. Entonces la gente que tenía, pues tenían unos libros gordotes con los valores de logaritmos. Es decir, logaritmo de base 10 de 1, logaritmo de base 10 de 2 y así. Un montón, un libro entero. Entonces, cuando tenían que hacer una multiplicación larga, pues lo que hacían es que cogían los logaritmos de los factores y los sumaban, porque sumar es muy fácil. Y entonces eso les daba un valor y como ese valor les aparecía en la tabla o uno muy parecido, hacían el camino inverso. Y entonces les daban una aproximación bastante buena de lo que era el producto. Y eso también para más operaciones. Así que esa era la importancia la importancia histórica de los logaritmos. Vamos a ver a qué fórmula llegamos si tenemos una división. Bueno, una división es multiplicar por el inverso. Y elevar al inverso es elevar a menos 1. Luego nos va a salir aquí s es b elevado al logaritmo. Aquí esto es potencia una potencia, ¿verdad? Entonces s es b elevado al logaritmo de base b de s. Y nos va a quedar logaritmo de base b de s, de base b de r, perdón, b elevado al logaritmo de base b de r por logaritmo de base b, perdón, por b elevado al logaritmo de base b de s, todo ello elevado a menos 1. Potencia una potencia, menos 1 por el exponente, que es menos 1 por el logaritmo de base b de s. Esto de aquí. Bueno, pues entonces, esto es el logaritmo de base b de r más el logaritmo de base b de esto, que ya sabemos que es menos el logaritmo de base b de s. Pues es una resta. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El logaritmo convierte multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. Y viceversa. Resta de logaritmos, logaritmo de división. Suma de logaritmos, logaritmo de una multiplicación. Bien, continuamos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues r, el mismo truco de siempre, es b elevado al logaritmo de base b de r, que todo ello está elevado a alfa. Potencia de una potencia, pues multiplicación de los exponentes. ¿Cuál es el logaritmo de base b de b elevado a esta multiplicación? Pues esta multiplicación, ¿verdad? Bueno, entonces, moraleja o resumen, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. El exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Bien, continuamos.
Bien, una raíz, como sabemos que la raíz cuadrada, perdón, la raíz enésima es elevar a 1 partido n, el radical de orden n de un número, elevar a 1 partido n, pues ya sabemos lo que es 1 partido n por el logaritmo de la base, de lo que hay dentro de la raíz. Que esto es hacer una raíz, un radical de orden n, es dividir el logaritmo del radical de orden n de un número, es dividir por el orden, el logaritmo de base b de ese número. Esto de aquí. Hacemos el logaritmo de base b de r y lo que nos dé lo dividimos entre n. Bien, continuamos. Bien, ahora vamos a una cosa que es bastante útil y una propiedad que se llama cambio de base. Dice, Luis necesita calcular el valor del logaritmo de base 2 de 47, pero su calculadora solamente le permite hallar logaritmos neperianos o de base 10. ¿Qué puede hacer? Porque él no quiere calcular logaritmos de base 10, ni logaritmos neperianos, sino logaritmos de base 2. Bueno, pues aquí aquí te explico cómo se hace eso. Pues nada, 47 es 2 elevado al logaritmo de base 2 de 47, ¿verdad? Entonces, si esto es igual a esto, el logaritmo de base 10 de esto va a ser igual al logaritmo de base 10 de esto. ¿Qué pasa? Que esto es una potencia. Entonces nos va a quedar el exponente por el logaritmo de base 10. Bueno, pues de aquí despejamos el logaritmo de base 2 y dividimos el logaritmo. El logaritmo de base 2 de 47 es logaritmo de base 10 de 47 dividido entre el logaritmo de base 10 de 2. Bueno, esto no lo puede calcular Luis, pero esto sí lo puede calcular con su calculadora. Pues hace esta cuenta y le va a dar el valor de esto. ¿De acuerdo? A ver, antiguamente las calculadoras pues solamente permitían hacer logaritmo neperiano o logaritmo de base 10. Ahora las calculadoras modernas, pues hay muchas, no todas, pero hay muchas que ya permiten de cualquier base. Aún así es una cosa que conviene saber hacer. Bueno, pues lo voy a hacer para cualquier valor en general. Entonces A es igual a la base 2 elevado al logaritmo de base 2 del argumento A. Bueno, pues tomamos logaritmo de base 1 en ambos miembros. Si esto es igual a esto, el logaritmo de base 1 del argumento este va a ser igual al logaritmo de base 1 de este argumento de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que nos queda esto de aquí. El logaritmo de base 1 de todo esto es esto de aquí. El exponente sale fuera multiplicando, que es esto, y nos va a quedar el logaritmo de base 1 de B2. Despejamos el logaritmo de base 2 del argumento A y nos queda el logaritmo de base 2 del argumento A es el logaritmo de base 1 de A dividido entre el logaritmo de base 1 de B2. Así nos permite transformar un logaritmo en una base, en una operación en la que hay logaritmos nada más, en otra base. Por ese motivo a esta fórmula se le llama fórmula de cambio de base. ¿De acuerdo? Si se te olvida la fórmula, acuérdate del proceso. Mi recomendación es que hagas el proceso al menos 2 o 3 veces para quedarte un poquito con la idea, porque bueno, estas operaciones tan raras pues son trucos útiles para hacer cosas más complicadas. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos y ya vamos a acabar con unos cuantos problemas. No me caben en pantalla, así que te voy a pedir que ahora mismo hagas pausa, copies. Cuando hayas terminado de copiar, continúes con lo siguiente que te voy a mostrar ahora. ¿Has terminado de copiar todo lo que hay en la pantalla? Estupendo. Pues te voy a mostrar ahora lo siguiente. Ya está. L y F. Pues cópialos, haz pausa al vídeo, haz todos los apartados y cuando lo hayas hecho, pues dale de nuevo, retoma el vídeo que te voy a presentar las soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya has hecho ya? Estupendo.
Pues vamos allá. Te voy a presentar las soluciones. Vamos a ir con el apartado A. Dice, una célula en un cultivo se divide en 2 cada 25 minutos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que hayan al menos 10 elevado a 7 células? 10 elevado a 6 son 1.000.000 de células, por tanto, 10 elevado a 7 son 10 millones de células. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo que he hecho yo es una tabla de tiempo transcurrido en minutos en esta columna. Y aquí número de células que hay. Bueno, como cada 25 minutos una célula se divide en 2, pues al principio, que es 25 por 0, tenemos solamente una célula. Pasados 25 minutos, esta célula da lugar a 2. Que esto fíjate que es 1 por 2. Bien. Pasados 25 minutos más, pues como cada una de estas células se divide, pues va a dar lugar a 2 células. Es decir, nos va a dar esto por 2. Que esto simplificado dado al cuadrado. Pues fíjate tú que ya este es el segundo periodo de 25 minutos. Luego son 50 minutos, que es lo que han pasado dividido entre 25. Bien, si pasan 25 minutos más, ¿qué vamos a tener? Pues cada una de estas células, de estas 4 células, va a dar lugar a 2. Luego tendríamos que contar 2 más 2 más 2, ¿cuántas veces? 4 veces. 2 elevado a 2. Es decir, esto por 2. Que esto es 2 elevado a 3. Que fíjate tú que coincide con la cantidad de minutos pasados entre 25. Pues eso ya nos da una idea de la fórmula que tenemos que usar. Es decir, la expresión que nos dice aproximadamente pasado t minutos, ¿cuántas células hay? Pues es 2 elevado a t dividido entre 25. Suponiendo que hay continuidad, que evidentemente pues no la hay, porque pasamos de haber una célula a de repente, en poquito tiempo, haber 2 células. Bueno, pero vamos a imaginarlo por simplificar, que es una cosa continua. Entonces, haciendo esa simplificación, pues nos queda esta fórmula. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que hayan 2 elevado a 7 células? Pues el tiempo t que tiene que pasar, pues es el que hace que esto valga 10 elevado a 7. Pues esto tiene que ser igual a 10 elevado a 7. Pues lo que hacemos es, a partir de aquí, despejar. Bien, aquí esto es un exponente. ¿Qué operación tenemos que hacer para que el resultado sea el exponente? Pues logaritmo de base 2, ¿verdad? El logaritmo de base 2 de esto es a qué hay que elevar 2 para que nos dé esto. Pues evidentemente al exponente de 2. Luego nos va a dar esto, si hacemos aquí en este lado el logaritmo de base 2, nos va a dar t dividido entre 25. Bueno, si esto es igual a esto, el logaritmo de base 2 de esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de esto. El logaritmo de base 2 de esto es t dividido entre 25 y el logaritmo de base 2 de esto es 7 por el logaritmo de base 2 de 10. Porque como una potencia ya sabemos que el exponente por el logaritmo de la base. Bueno, eso significa que t dividido entre 25 es lo mismo que 7 por el logaritmo de base 2 de 10, ¿verdad? Bueno, pues si multiplicamos ambos miembros por 25, pues ya tenemos el valor de t, la expresión que nos dice el valor de t. Hacemos esta operación con la calculadora y nos salen aproximadamente 581 con 333,74 minutos. Bien. Continuamos. Dice, el periodo de semidesintegración del plutonio 239 es de 24.100 años. En un depósito hay 4 toneladas. ¿Cuánto tiempo ha de pasar en años para que haya menos de medio kilo? Bueno, ¿qué significa eso del periodo de semidesintegración? Es el tiempo que tiene que pasar para que haya la mitad del plutonio. Y ese tiempo es concretamente, en el caso del plutonio 239, de 24.100 años. Pues cada periodo de 24.100 años, cada vez que pasan 24.100 años desde el instante inicial, la cantidad de plutonio va disminuyendo en la mitad. Es decir, eso es multiplicar un medio
por 1 medio cada 24.100 años la cantidad de plutonio inicial. Entonces, evidentemente, la fórmula que nos va a salir es 1 medio elevado a t dividido 24.100. Esto es la cantidad de veces que tenemos que multiplicar por 1 medio los 4.000 kilos, porque 4 toneladas son 4.000 kilos. Esta formulita que ve aquí es la que nos dice en cada instante t en años, t medido en años, no minutos, ni segundos, ni días, ni semanas, ni meses, sino años. ¿De acuerdo? Bien, lo he puesto así por 4 y medio de por 4, porque como nos pide el problema, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede medio kilo? Pues he pensado que la unidad más natural era el kilogramo, en vez de la tonelada. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces el tiempo en años que hace que queden medio kilo, pues es aquel que esta formulita vale 0,5, que es 1 medio. Bueno, pues divido entre 4.000. Y ¿qué me queda esto? Lo he puesto así como potencia. Bien, ahora, si cojo logaritmo de base 2 de esto, ¿qué me va a quedar? El exponente. ¿A qué número hay que elevar 2 para que me dé 2 elevado a algo? Pues sea algo. Entonces cojo logaritmo de base 2. Si esto es igual a esto, el logaritmo de base 2 de esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de esto. Bueno. Una cosa. Lo que he hecho ha sido transformar el 1 medio en 2. Entonces, claro, esto es 2 elevado a menos 1. Entonces, esta división la podía haber escrito de dos maneras. Como menos t dividido entre 24.100 positivos o como t dividido 24.100 negativos. Pues he elegido esta segunda manera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, esto lo he hecho más que nada porque me parecía que base 2 era más bonita que base 1 medio, no por otra cosa. Una cuestión estética. Bueno, pues entonces cogemos base 2, pues esto es igual a esto. T dividido entre menos 24.000 es esto. Pues si multiplico por menos 24.000, pues compensando los signos, pues me queda esto de aquí, que haciendo la cuenta, pues da 312.475,40, 12, 60, 35, etcétera. Que esto aproximadamente son 312.475 años y 5 meses. Aproximadamente, no llega a 5 meses. Bien. Entonces, claro, como haya residuos nucleares que tengan un periodo de semidesintegración de varios cientos de miles de años, pues eso resulta un problema, porque la humanidad no es famosa por sus tiempos de paz longevos. En este siglo pasado hubo 2 guerras mundiales y ahora en el mundo hay follones por todas partes. Bueno, toquemos madera, crucemos los dedos, toquemos madera y frotémonos con una patita de conejo para que todo vaya bien y que la humanidad al final prospere y salga para adelante. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, un inversor ha colocado un capital en un fondo de inversión. Un fondo de inversión te lo puedes imaginar como una especie de cuenta corriente que te da un interés anual compuesto, ¿vale? En realidad no es exactamente así, pero bueno, a efectos prácticos vamos a imaginarnos que tiene el interés es regular, que en la realidad es irregular, es decir, un año funciona de una manera y otro año funciona de otra. Bien, y la pregunta es, ¿cuántos años tienen que pasar para multiplicar por 20 el dinero invertido si el interés compuesto del fondo es y aquí hay 3 casos, del 3%, del 6% y del 12% anual? Bueno, pues vamos a hacer las cuentas. Sabemos que ya, porque lo hemos hecho antes, que si tenemos un interés y pasan X periodos, pues eso es 1 más el interés partido 100 elevado a la cantidad de periodos por el capital inicial, ¿verdad? Entonces, al final, la fórmula que nos da la cantidad de dinero que tenemos al haber pasado de años, pues en el caso 1, pues 1 más 3 partido 100 elevado a t por cantidad inicial de dinero que hayamos puesto, que lo he llamado C0.
Aquí estos 3 partido 100 es 0,03 más 1, pues 1,03 elevado a 3 por C0. En el caso 2, que es del 6%, por análogo, 1,06 elevado a 3 por C0. Y en el caso 3, que es del 12%, es 1,12 elevado a 3 por C0. Entonces, si yo quiero que estas cantidades sean 20 veces la inicial, pues tengo que igualar esto de aquí a 20 por C0, esto de aquí a 20 por C0 y esto de aquí a 20 por C0, ¿verdad? Bueno, pues hagámoslo. Y entonces voy a hacer el razonamiento para el caso 1. Pues dividimos ambos miembros entre C0 y nos queda 1,03 elevado a t igual a 20. Cojo el logaritmo neperiano. Fíjate lo que va a pasar. Como tenemos logaritmo neperiano de una potencia, es el exponente por el logaritmo neperiano de la base. Es decir, t por logaritmo neperiano de 1,03 es igual al logaritmo neperiano de 20. Pues despejo t, divido ambos miembros entre el logaritmo neperiano de 1,03 y me queda que t es igual al logaritmo de 20 dividido el logaritmo neperiano de 1,03, que eso aproximadamente son 101,3482 años. Esto es un poquito más de 33333, que eso es un tercio de año. Luego, esto es 101 años y un poquitín más de un trimestre, que son 4 meses. 101 años y un poquito más de 4 meses, que es una barbaridad de tiempo. Es decir, una persona que quiera multiplicar por 20 su dinero, por ejemplo, para jubilación, pues que se ha quedado calvo. Bien, ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, pues lo que no tenemos es 1,06 elevado a t por c0. Hacemos el mismo proceso y nos queda 1,06 elevado a t igual a 20. Cogemos logaritmos neperianos, podían ser logaritmos de base 10, por ejemplo. Da igual, el logaritmo. Y nos queda el exponente por el logaritmo neperiano de la base igual al logaritmo neperiano de 20. Despejamos t y nos queda, al hacer esta división con la calculadora, nos queda 51,4122 años. Bueno, aquí ya si le pilla de jovencito al inversor, pues puede tener algo interesante la jubilación. Es decir, se pone a trabajar desde pequeñito, desde que tiene 18 años, y mete un dinero, el que le da al abuelo en la herencia, y lo mete en un fondo que le da el 6%. Al cabo de 50 años, es decir, cuando ya tiene 68, 69 años y pico, ¿verdad? Casi 70, pues ha multiplicado por 20 el dinero que había metido cuando era jovencito. Vamos a ver qué pasa en el caso 3. En el caso 3, pues tenemos lo mismo, pero nos va a salir esto de aquí. Que si hacemos esta cuenta, pues nos salen 26,43 años. Que no llega, esto es 26 años y medio, un poquito menos de 26 años y medio. De 26 años y 6 meses. Bueno, pues esto ya es mucho más realista. Si una persona con 20 años, pues habría multiplicado a los 47 años, tendría más de 20 veces el capital inicial. Bien, ¿por qué he puesto esto de aquí? No lo he puesto, no son intereses al azar, sino porque son bastante habituales. El 12% es lo que ha dado la bolsa históricamente. Históricamente no garantiza nada porque intereses, rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. Pero bueno, como la historia de la bolsa ha dado un 12%, pues uno puede pensar que bueno, un 12% es lo que uno puede esperar de rentabilidad en el muy largo plazo. Como mínimo 20 años. ¿Qué significa eso? Que si tú te encuentras un producto de inversión que te ofrece una rentabilidad del 40, del 60 o del 80%, pues puedes desconfiar con base fundamentada. Porque si la bolsa da un 12%, un 40, un 30 o incluso un 80, que he visto algo por ahí, eso tiene pinta de ser una estafa piramidal como la de Madoff, que los rendimientos que obtenían los clientes venían de las inversiones de los que se unían. Y claro, eso tarde o temprano colapsa. Porque podría sostenerse si hubiera una cantidad infinita de futuros inversores
pero en el planeta hay una cantidad finita de personas y eso colapsa sí o sí, aunque tarde lo que tarde. Que fue lo que pasó en el caso Madoff, que es uno de los más famosos y sonados. Bien, una vez dicho esto, vamos a continuar con el siguiente apartado. Dice, en un país de 75 millones de habitantes ha empezado a propagarse una enfermedad en la que de media cada infectado contagia a 1,85 personas cada 12 horas. ¿Esto qué significa? Bueno, que una persona a veces contagiará más y otras veces contagiará menos y se comporta como si siempre contagiara 1,85. ¿De acuerdo? Bien. Dice, ¿de cuánto tiempo disponen las autoridades sanitarias para tomar una decisión antes de llegar al 15% de infectados? Y se supone que la enfermedad comienza con una sola persona. Bien, pues entonces yo lo que me he hecho ha sido esta tablita. En una columna el tiempo transcurrido en horas y en otra columna el total de infectados. Entonces, al inicio, cuando no ha pasado nada de tiempo, hay un contagiado. Porque si nos dicen que hay una persona. Si nos hubieran dicho que hubiera habido 5 personas, pues poníamos aquí un 5. ¿De acuerdo? Después de 12 horas, que esto, aquí hago el inciso que eso es 12 por 1, pues esta persona ha contagiado a 1,85 personas. Entonces, los nuevos contagiados es 1 por 1,85 y a esto hay que unirle los contagiados antiguos, que era esa persona en este caso. Y nos queda 1,85 más 1. ¿De acuerdo? Que dejo la cuenta, que esto en vez de escribir 2,85 lo dejo así indicado, porque si dejamos indicadas las cuentas podemos ver más fácilmente la estructura de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Las tripas de lo que está pasando. Pero si hacemos las cuentas, pues las cuentas no ocultan. Entonces ya las voy a dejar por hacer. No las voy a hacer. Las voy a dejar sin hacer. Bien, si pasan 12 horas más, que esto es 12 por 2, pues bueno, pues tendremos estos contagiados antiguos, pues cada uno de ellos van a contagiar a 1,85 personas. Pues esto hay que multiplicarlo por 1,85. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que a eso hay que sumar los contagiados que había antiguos. Pues es 1,85 más 1. Es decir, que aquí tenemos los contagiados nuevos más los contagiados antiguos. Aquí podemos sacar factor común el paréntesis, porque esto es el paréntesis por 1. Y nos queda el paréntesis por 1, el resultado de 1,85 más 1. Que esto es 1,85 más 1 elevado a 2. Bueno, ya intuimos qué patrón nos va a salir, ¿verdad? Nos va a salir 1,85 más 1 elevado al número de periodos de 12 horas. Pero vamos a ver si es verdad. Vamos a ver el siguiente 12 horas, que es 12 por 3, 36 horas. Bueno, pues aquí los nuevos contagiados van a ser los que produzcan los antiguos, los contagiados que teníamos antes. Pues es multiplicar esto por 1,85. Y a eso hay que sumarle, para ver el total de infectados, los antiguos, que son estos de aquí. Entonces aquí esto es esto por 1 y podemos sacar factor común esto elevado al cuadrado. Pues si sacamos factor común esto elevado al cuadrado, nos va a quedar el cuadrado este por el resultado de hacer 1,85 más 1. Que esto es 1,85 más 1 elevado a 3. Luego aquí se ve claramente que el 1,85 más 1 va a estar elevado a la cantidad de periodo de 12 horas. ¿Y cómo podemos calcular el periodo de 12 horas? Si han pasado 12 horas, pues la cantidad de periodo de 12 horas es t dividido entre 12. Pues esto es, si han pasado 12 horas, esto es la cantidad de infectados que hay en total, es de 1,85 más 1 elevado a t entre 12, ¿verdad? Bien, esto si suponemos que es continuo, como simplificación de la situación. Bien, pues entonces nos pregunta, ¿de cuánto tiempo disponen las autoridades sanitarias para tomar una decisión antes de llegar al 15% de infectados? Supongo que la enfermedad comienza con una persona. Bueno, dice, pues el tiempo máximo t es el que hace que esto de aquí
valga el 15% de los 75 millones de habitantes. Pues esto lo igualamos al 15% de 75 millones, que es esto de aquí. 15 partido 100 por 75 por 1 millón, que es 10 elevado a 6. Bueno, pues esto es 15 por 75 por 10 elevado a 4. Pues entonces, si esto es igual a esto, el logaritmo de base 10 de esto tiene que ser igual al logaritmo de base 10 de esto, ¿verdad? Bueno, pues logaritmo de base 10 de una potencia es el exponente por el logaritmo de base 10 de la base. Entonces nos queda el exponente por el logaritmo de base 10 de la base, y eso tiene que ser igual al logaritmo de base 10 de esto. Esto es 4 más el logaritmo de base 10 de esto, que es 1125. Pues entonces despejamos aquí y nos queda t igual a esto, a esta cuentecita, que si la hacemos nos quedan 186,027891, no sé cuántas horas. Esto, si lo pasamos así un poquito más a un lenguaje más habitual, pues son 7 días, 18 horas, 1 minuto y 40,41 segundos, que esto es un poquito extremo, pero bueno, para ilustrar un poquito la situación. Bueno, antes de continuar quiero hacer una reflexión sobre este ejercicio, y este ejercicio es muy teórico y puede ser poco ajustado a la realidad. Voy a explicarme. Aquí lo que estamos suponiendo es que la tasa de contagio se mantiene, lo cual es una manera de decir que todo el mundo contagia con la misma facilidad o dificultad según se mire. Pero eso no ocurre así en la realidad. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los contagios, es más fácil que se den fenómenos de interferencia, es decir, que yo vaya a contagiar a una persona, pero no la contagie porque esa persona ya esté contagiada. Claro, al principio solamente soy el contagiado. Entonces cualquiera es un candidato a ser contagiado. Pero a medida que va pasando el tiempo hay más contagiados, pues ya hay menos candidatos a ser contagiados, lo cual hace que sea más difícil contagiar. Por eso, estas cuentas pues no son realistas. Son realistas por ese motivo, porque no tienen en cuenta que a medida que pasa el tiempo hay más contagiados y precisamente por ese motivo es más difícil contagiar. La velocidad de contagio va a disminuir sí o sí. Esto es como en una película de zombies. Al principio los zombies se expanden muy rápidamente, pero llega un momento que como hay tantos zombies, pues es muy difícil convertir a los que quedan. Entonces, estos resultados catastrofistas que te ponen por la tele, pues no son realistas. Es verdad que al principio, en la expansión de una enfermedad, por comportamiento, pues se va a aparecer algo, puede ser, uno puede pensar que es de tipo exponencial. Exponencial significa algo que se comporte como una base elevado a algo, que depende del tiempo. Pero eso, al pasar el tiempo, pues no se va a mantener. Luego, un modelo que sea de este tipo no es realista, nunca. Bien, así que yo soy bastante crítico con las noticias y las proyecciones de ciertos organismos, debido a esto que te he comentado. Bueno, pues una vez hecha esta reflexión, que siempre conviene tenerla en cuenta, porque si en el futuro te haces ingeniero o ingeniera, pues tienes que plantearte muy bien, reflexionar sobre los modelos matemáticos. Esto de aquí no es nada más que un modelo matemático de esta situación. Y hay que plantearse la idoneidad de los modelos matemáticos. Cuando un modelo matemático se ajusta a la realidad y cuando, a partir de qué momento no. Bien, el caso más extremo que se me ocurre ahora mismo, pues son las leyes físicas. Las leyes físicas no son nada más que modelos matemáticos de la realidad observada. Entonces fíjate tú que tenemos dos modelos matemáticos distintos. Uno para lo muy grande y otro para lo muy pequeñito. El de muy grande, para escalas cosmológicas, pues es la teoría general de la relatividad. Y el de lo muy pequeñito, que es de la escala cuántica, de los átomos, los núcleos de los átomos, etcétera, pues ahí es donde es el ámbito de aplicación de la mecánica cuántica. Y se sabe que la mecánica cuántica
y la teoría general de la relatividad son contradictorios. No son coherentes el uno con el otro, no se pueden pegar. Pues llevan los físicos trabajando muchísimo tiempo en crear una teoría que ellos llaman de gran unificación, que sería una teoría que englobara a la vez a la mecánica cuántica y a la teoría general de la relatividad. Se han hecho progresos, pero todavía, hasta donde yo sé, no se ha logrado. Y eso no significa que la teoría general de la relatividad no sea una buena aproximación a escalas cosmológicas, ni que la mecánica cuántica sea inválida para escalas microscópicas, nanoscópicas diría yo, que al revés sí que lo son buenas teorías para sus ámbitos de aplicación. Y por eso se estudian tanto los agujeros negros, porque son objetos cósmicos en los que intervienen. Para comprenderlos bien, hace falta echar mano de la mecánica cuántica y de la teoría general de la relatividad. Y por ese motivo son buenos escenarios para tratar de buscar, de poner a prueba, pues, teorías de unificación. Bien, pues continuamos. Una vez dicho esto, vamos a continuar con el siguiente apartado. Y entonces estoy aquí, vamos a hacer el apartado E. Entonces el apartado E, bueno, pues este problema dice, ¿cómo calcular el logaritmo de base 759 si la calculadora solo permite hallar logaritmos neperianos? Bueno, esto es un cambio de base, ¿verdad? Pues bien, puedes hacerlo directamente con la fórmula, o si no te salva fórmula, pues con el proceso. Yo lo voy a hacer con el proceso, ¿de acuerdo? Bien, pues si 59 es 7 elevado al logaritmo de base 759, pues si esto le hacemos a los dos sitios el logaritmo neperiano, pues vamos a tener que el logaritmo neperiano de esto, 59, va a ser igual al logaritmo neperiano de esto. Como esto es una potencia, pues nos va a salir el logaritmo de base 7, 59, multiplicado por el logaritmo neperiano de 7. ¿De acuerdo? De lo que tenemos aquí. De ahí despejamos el logaritmo de base 7, 59 y nos queda que el logaritmo de base 7, 59 es el logaritmo neperiano de 59 dividido el logaritmo neperiano de 7. Bien. Pues ya vamos con el último apartado. Dice, María está calculando el logaritmo neperiano y Pedro, al calcular los logaritmos con su base, que está usando otra base distinta, obtiene valores el triple grandes que María para los mismos argumentos. ¿Qué base está usando Pedro en su logaritmo? Bueno, pues vamos a llamar B a la base que está usando Pedro. Entonces, la base que está usando María es base E, son los logaritmos neperianos. Pues si eso, el resultado para cada argumento A, si esto lo multiplicas por 3, te da lo que obtiene Pedro con su base. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si usamos la base B como argumento el número B, pues ¿qué vamos a obtener? Pues 3 por logaritmo neperiano de B va a ser igual al logaritmo de base B de B. ¿Y a qué número hay que elevar B para obtener B? Evidentemente a 1. Esto de aquí vale 1 y se nos va. Entonces vamos a poder despejar. Nos queda 3 por el logaritmo neperiano de B, vale 1. Pues, ¿qué significa eso? Que el logaritmo neperiano de B es 1/3. Pues si esto es igual a esto, E elevado a esto tiene que ser lo mismo que E elevado a esto. Ahora, E elevado al logaritmo neperiano de B, esto es, ¿a qué número hay que elevar E para que el resultado sea B? Pues si eso lo usamos como exponente de E, pues evidentemente va a ser B. Y esto sabemos que elevar 1/3 hace la raíz cúbica. Pues B es la raíz cúbica del número E. Es la base que está usando Pedro en sus cuentas. Bueno, pues ya con esto hemos acabado la clase. Espero que te hayan salido bien los ejercicios. Si no, pues toma nota de aquellas dificultades que has tenido y de aquellas dificultades que has tenido y cuáles han sido tus fortalezas y tus debilidades para repasar las debilidades y convertirlas en fortalezas.
Espero que te haya sido, pues la clase te haya sido útil y productiva y enriquecedora. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.